Yo quiero compartir algo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ah, perfecto. Gracias. Primero, buenas tardes a todos. Eh, a mí igual me costó mucho trabajo la tarea. Mucho. Y aunque me llevó 3 madrugadas, salió. Que espero haya salido, ¿no? Porque, bueno, pero la verdad es que fueron lecturas bien interesantes que conectaron muy bien a la situación actual en la que nos encontramos, o por lo menos en la que me encuentro yo. Eh, Resultó también muy grato que en la encuesta del grupo, estoy en un grupo que está vibrando en una frecuencia muy alta. Y eso también fue muy grato porque ya lo compartí con los líderes y todas las personas que estamos involucradas, ¿no? Estamos aquí en España principalmente y pues padrísimo que estemos así en esta sintonía. Y nada, pues gracias. adivinen que Luis se nos adelantó unos minutos y aquí está. Aquí donde dice Luis, ese es Luis País. Él es nuestro invitado. Entonces, pues de una vez les voy a platicar un poquito de quién es él. A mí me emociona mucho que él haya podido estar. Y desde que vi la conformación del grupo fue como de Luis tiene que estar, ¿no? Como invitado especial. Luis tiene una experiencia muy amplia, o sea, él ha estado como muy involucrado, digo, y cualquier cosa que diga mal, tú después la corriges, Luis. ¿Eh? Ha estado como muy en la parte de derechos humanos y salud humanitaria. He estado en Care Internacional, en Médicos Sin Fronteras, en Oxfam. Entonces, su experiencia, pero además su experiencia es de campo, lo cual a mí me parece fascinante por la manera, y dirigiendo región, ¿no? O sea, no es nada más como estar en campo, pero tiene una manera muy bonita. Digo, aquí en el material que van a después poder bajar de esta sesión, está un poquito de quién es él y con sus palabras qué es lo que él está buscando. Lo saqué de la página del instituto, Luis, porque pusiste palabras muy bonitas ahí. Les voy a leer un cachito nada más que dice: mi interés principal es contribuir en lograr una transformación social, económica, cultural, política y espiritual profunda, que permita que los seres humanos tengamos una vida digna con oportunidades claras de cómo sostenernos a nosotros mismos y de cómo generar nuestra autodeterminación en armonía con otras especies y en el medio ambiente alrededor de nosotros. Transformar la manera en que caminamos los caminos de la vida, alcanzando sociedades felices integradas en los ecosistemas al ritmo de la naturaleza. Y pues es como un cachito, ¿no? Eh, pero bueno, entonces invité a Luis porque justo lo que estamos trabajando ahorita es cómo nos acercamos y cómo podemos vernos a nosotros mismos y al otro con esta luz tan grande dentro de transformaciones. Y Luis tiene una forma, bueno, a mí me parece muy bonita, de cómo llegas a generar esta chispa de transformación en lugares que vemos que son muy complicados, o sea, en ambientes que son de escasez, y puedes llegar ahí con un gesto muy de mucho amor y muy humano a generar transformaciones, ¿no? Entonces, por eso invité a Luis, que me encanta. Ah, qué bueno que pusiste ahí, Vanessa, porque les voy a decir cómo va a funcionar y ya con esto le doy paso a la palabra a Luis. Para los que acaban de llegar, estoy poniendo un link. Entonces, en ese link, porque lo que quiero es que mientras van escuchando a Luis, se metan, y esta es la bitácora de nuestra sesión. Hay 2 páginas. En la primera página, mientras van escuchando a Luis, es cualquier pregunta que les emerja que quieran hacerle a Luis cuando él termine, que la pongan aquí. Probablemente van a empezar a ver que hay preguntas que son similares entre ustedes, entonces es como ir viendo cómo podemos sacar la pregunta del grupo. Y la segunda página dice, a ver, no puedo el título, es reflexiones, ¿no? Sí. Reflexiones que emergen al estar escuchando a Luis, ¿no? Entonces, lo que quiero es que estén en esta escucha activa de lo que nos va a compartir Luis en los siguientes minutos, para que después podamos entrar como en un diálogo ya con esta cosecha de lo que estamos escuchando en esas 2 hojas. ¿Sí? ¿Todos claros? Perfecto.
Entonces, bueno, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucha emoción. Y pues bueno, te dejo el micrófono porque creo que tú vas a poder decir cosas mucho más bonitas que yo. Entonces, ahí está Luis. ¿Sí lo alcanzan a ver bien todos? Ay, ya estás. Ya estás, Luis. Muchísimas gracias, Anabel. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, yo primero que nada quisiera empezar honrando este momento, porque hay momentos y momentos, ya sé que cada uno es especial y único, pero yo pienso que en estos espacios en los que uno logra, digamos, como compartir alguna vivencia de la vida, ¿no? Algo que nos haya pasado, que nos ha iluminado, es siempre como un momento mágico y especial. Yo me siento muy honrado, Anabel, de verdad, por haberme permitido estar en este espacio, ¿no? Y poder compartir esta humilde experiencia, ¿no? Con todas y con todos ustedes. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a hacer lo más concreto posible. No obstante, digamos que sí, a mí me gusta poder compartir y hablar, digamos, desde historias, ¿verdad? Yo pienso que son las historias las que al final, a mí por lo menos me permiten, ¿verdad?, articular un poco mi pensamiento, que es medio circular y a veces medio caótico. Así que, ¿verdad?, lo voy a hacer desde este lugar, ¿verdad? Anabel me decía que ustedes están en este proceso, ¿verdad?, de diseño de transformaciones colectivas. Entonces, hoy que volví a la universidad, pensaba yo, bueno, qué contarles desde ese lugar, ¿verdad? Y entonces se me vinieron a la cabeza tal vez dos historias muy cortas, ¿verdad? Pero creo que, aunque diferentes, habla tal vez de esos espacios en los que uno a veces se encuentra, ¿no? Y le toca que enfrentarse, digamos, con situaciones en las que uno ya tiene como recetas precocinadas, ¿verdad? Para actuar en ellas. Y luego uno se da cuenta que actuando desde ese lugar, pues no funciona. La primera me pasó en Colombia, ¿verdad? En el departamento del Cauca. Estábamos trabajando con Médicos Sin Fronteras en un lugar que le llamaban el Triángulo de la Muerte, ¿verdad? Es el departamento del Cauca, en tierra adentro. Había habido un terremoto y una avalancha. Es donde vive el pueblo paez. Y entonces, bueno, nos tocó que atender la emergencia y luego armar un proyecto allá de atención primaria en salud, ¿verdad? A mediano plazo. Y les cuento que la primera exposición, digamos, a ese lugar fue dramática, era la época de lluvia, ¿verdad? Después del terremoto y la avalancha murieron 1,000 personas, más de 25,000 se quedaron sin techo, y entonces había muchos heridos, ¿verdad? Por el terremoto. Ahí llegamos, ¿verdad? Con el equipo un poco a hacer la evaluación rápida que se hace al inicio para saber qué se requería en ese momento, y nos encontramos con una situación muy particular, ¿verdad? Llegamos a un área, estamos arriba de los 3,500 metros en la cordillera central de los Andes, ¿no? Un lugar de poca accesibilidad donde viven los pueblos países. Y nos encontramos con que a pesar de que habían muchísimos heridos, nadie quería ni siquiera dejarse tocar, ¿verdad? O ver por alguien de nuestro equipo. Y muchas personas de nuestro equipo estaban bastante molestas porque, bueno, había costado mucho llegar hasta allá con todo el equipo necesario y tal, y la gente no quería hacerse ver por ninguno de los médicos que estábamos ahí. Así que en ese momento, digamos, de impasse, por decirlo de alguna manera, comenzamos a notar que había algunas personas mayores cerca. Nos acercamos a ellas a hablarles un poco, ¿no? Contarles quiénes éramos. Y finalmente logramos entender, ¿verdad?, que estábamos nosotros en tierras sagradas. El pueblo paez fue desplazado de sus territorios y tuvieron que irse a vivir a las montañas, que para ellos era su territorio sagrado. Y así, en poquísimas palabras, les digo que nos dijeron que si no nos íbamos a bañar a la laguna de Juan Tama es el hijo de la estrella, digamos, es el líder del pueblo paez, es una laguna sagrada para este pueblo, que nadie se iba a dejar de tocar porque nosotros llegábamos sucios, ¿no? Sucios del mundo a un lugar que era sagrado y muy importante para ellos. Para no hacérselas muy larga, esa noche fuimos a la laguna de Juan Tama, ¿verdad? Junto con los médicos tradicionales, ¿verdad? Nos bañamos allá y fue interesante, ¿no? Porque de alguna manera ellos sintieron respeto porque nosotros
mostramos respeto, ¿no? Nos bañamos en la laguna, al día siguiente, pues sin problemas las personas llegaron a las clínicas y se dejaron atender. Esto nos abrió un poquito los ojos, ¿no? Como primer momento. El segundo, digamos, fue cuando nos tocó que diseñar un programa de atención primaria en salud en las mismas comunidades, ¿verdad? Ya que había pasado la emergencia. Y les cuento que típico, ¿verdad? Yo tenía 2 años de haberme graduado, ¿verdad? De mi maestría, había aprendido todo lo que podía de salud pública, etcétera. Había diseñado mi proyectito con la cooperación española y resulta que habíamos hecho un diagnóstico cuantitativo, etcétera, todo muy ordenado. Llegué yo con las autoridades de un resguardo indígena, ¿verdad? Primero que me tocaba decirles, mire, tenemos toda la intención de apoyarles con su salud, ¿verdad? Hemos hecho un diagnóstico y les traigo una propuesta de un proyecto. Ellos con mucho respeto me escucharon, ¿verdad? Les hablé de las enfermedades más prevalentes en sus comunidades, lo que había que hacer en agua, saneamiento, con su reconstrucción de puestos de salud, etc. Ya que me escucharon con mucho respeto, al final me dice el gobernador del resguardo indígena, pues yo les agradezco muchísimo a Médicos Sin Fronteras y a usted por estar aquí, ¿no? Y mostrarnos el proyecto que usted tiene para nuestras comunidades, pero me dijo, abrió una gaveta y sacó un libro, ¿verdad? En el capítulo 7 tenemos el área de salud. Me dijo, nosotros con los pueblos ya decidimos cuáles son nuestras prioridades en salud, ¿verdad? Yo no podría ahora contradecir lo que dijo la gente, por muy bueno que sea su proyecto, me dijo, ¿verdad? Y yo me sentí ahí profundamente frustrado, entrable. Nos habíamos pasado casi 2 meses trabajando, durmiendo poco, ¿verdad? Para poder llevar algo ya elaborado, incluso prácticamente preaprobado, digamos, por la cooperación española. Mi primera sensación de decirles fue de mucha frustración, ¿verdad? Y decir, pero estos qué malagradecidos, ¿verdad? No lo dije, solo lo sentí y lo pensé. En ese momento le dije, bueno, les entiendo muy bien, ¿verdad? Ustedes están en su comunidad y tienen todo el derecho. Así que déjenme consultarlo con ¿verdad? Con mis jefes de Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? A ver qué me dicen ellos y yo vendré con una respuesta. Lo interesante fue que en el camino de regreso, conforme yo más pensaba y me dejaba sentir lo que yo había vivido y experimentado enfrente de este grupo de hombres, mujeres y médicos tradicionales, fue muy interesante porque no había llegado todavía a la oficina cuando algo me dijo adentro mío, aquí hay una oportunidad, y hay una oportunidad bien interesante, ¿no? Y así que esa oportunidad que empecé a sentir, dije, bueno, aquí está la oportunidad de armar algo conjuntamente con la gente, ¿verdad? Saliendo, digamos, de mi ego y de mi frustración, estoy llegando a unas comunidades que yo ni siquiera conocía, no sé su forma de sentir y de ver la vida, y me están dando la oportunidad de trabajar con Médicos Sin Fronteras siempre y cuando hagamos un proyecto de manera conjunta con ellos. Así que lo que hice fue engavetar mi proyectito muy técnicamente elaborado, ¿verdad? Con AESI, regresar a las comunidades y decirles, miren, vamos, ¿no? Entrémosle a este proyecto, lo podemos hacer de manera conjunta. Y eso, digamos, ese haberse, digamos, como reconocido el uno al otro, ¿no? Ellos a mí, dándome la oportunidad de trabajar con ellos, pero digamos desde su mirada. Y yo dándome la oportunidad de, en vez de hacer un berrinche, ¿verdad? Ponerme muy enojado y buscar otra comunidad, decir, bueno, vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Nos vamos a abrir y vamos a ver, a darnos la oportunidad mutuamente. Digamos que este respeto mutuo que nos dimos en ese momento se convirtió, digamos, en un proyecto bastante innovador, diría yo, en donde, para darles solo algunos ejemplos muy concretos, ¿verdad? Se hizo un diseño participativo de la infraestructura en salud, por decirles algo, ¿no? Se invitaron a estudiantes del último año de la Facultad de Arquitectura, con hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Se pidió qué es lo que ellos veían, digamos, como un espacio para la salud, y en vez, digamos, la típica infraestructura, ¿verdad? 4 paredes y tal, fíjense que surgió un diseño, digamos, como unas manos abiertas, ¿no? Un poco así, ¿no? Ellos le llamaron la casa de la vida. En un lado estaba, digamos, la medicina tradicional, en otro la medicina occidental, como un espacio simbólico. En medio era la casa del pueblo, decían ellos, donde la gente se reunía para dialogar y para hablar sobre sus cosas, ¿no? Sobre las cuestiones del pueblo.
Por otro lado, hubo albergues temporales, se empezó a armonizar mucho entre medicina tradicional y digo armonizar porque no es integrar una a la otra, ¿no? Solo es acercar los saberes y armonizarlos. Eso aprendí mucho, digamos, de ese espacio. Hubo que, de manera inmediata, a miles de personas llevarlas a un albergue temporal y decirles que con poca agua y en condiciones muy precarias, no murió ni siquiera un solo niño, digamos, menor de 5 años por deshidratación por enfermedades diarreicas o de una infección respiratoria aguda no detectada. Esto era porque los médicos tradicionales, que son parte de las comunidades, inmediatamente veían a un niño que estaba con diarrea, lo referían. Porque nosotros hacíamos lo mismo cuando llegaba una persona con, ¿verdad?, con enfermedad del duende, digamos, o del arco iris, digamos, entendimos que había un sistema de salud país impresionante. Logramos armonización de saberes que al final surgieron desde ese respeto, ¿verdad?, que yo hablaba desde el inicio. Y a pesar de las dificultades, yo hablaba del Triángulo de la Muerte porque ahí era área de FARC, ¿no?, el grupo guerrillero, área, digamos, de narcotráfico, y el ejército también hacía incursiones ahí. Nunca jamás tuvimos un problema, por mínimo que fuese, ¿no?, de seguridad, gracias, yo creo, a ese proceso, dando la oportunidad de buscar caminos diferentes con la gente. Algo muy específico que yo quería contarles de eso es que mis afanes del tiempo, ¿no?, decía, pero ¿cuándo vamos a armar este proyecto de forma conjunta? Uno de los médicos tradicionales, que en realidad en PA es Tehuala, que significa hombre sabio, no médico tradicional. Esa es la mirada occidental intentando encontrar su equivalente en el otro, ¿no? Me dijo, caminemos. Un día, sin que me dijera nada, a las 4 de la mañana llegó por mí, estábamos allá arriba en las montañas, y me dijo, bueno, vamos a caminar. Me dijo, bueno, vamos, ¿a quién vamos a armar el proyecto? Pensé yo. Y el hombre iba a su paso, yo intentaba acercarme a él, porque a esa altitud, ¿verdad?, casi no hay oxígeno. Iban unos 40 minutos, ¿verdad? Y yo empecé como a pensar, pero ¿a dónde vamos? Ya nos tardó un montón, pues deberíamos sentarnos en cualquier lugar. Yo sacaba todas mis expectativas, ¿verdad? Luego pasé de los 40 minutos a la hora y cuarto, donde yo empecé a darme cuenta que estaba en un lugar increíble, con árboles impresionantes, caídas de agua, un lugar fascinante, ¿no? Y finalmente, como a la hora y media, llegamos a una catarata, nos sentamos y empezó él a dialogarme sobre la historia del pueblo país. Y me dio la oportunidad de decirle quién era también y por qué estaba allá. Ahí fue otro momento de esos en los que me di cuenta de que primero era mi ego, ¿verdad?, gritándome todas mis frustraciones, mis miedos, mis traumas y tal. Pasado de ahí, digamos, logramos establecer, digamos, una relación con el entorno, ¿verdad?, sin que me dijera una palabra, y finalmente yo estaba preparado para poder escucharlo y para poderle contar a él, digamos, quién era yo. Esto digamos, parece una historia muy con final feliz, pero no lo fue, y no es importante eso, ¿no? Porque en MSF, en Médicos Sin Fronteras, no se percibió esta manera innovadora de hacer las cosas. Otras organizaciones sí, ya esto trascendió y se hicieron un montón de procesos de codiseño y participativo, ¿verdad? Creo yo, otras brechas interesantes. Pero creo yo que lo más relevante de este proceso es lo que quedó, ¿verdad?, lo que quedó allá y lo que aprendimos, los que llegamos a ese lugar, ¿verdad? Una transformación profunda del respeto, de dos miradas bien diferentes, ¿verdad?, del mundo y de la vida. Anabel me había pedido que comentara también sobre un proceso bueno, hubo una entrevista, ¿verdad?, que nos hicieron cuando se hablaba de por qué Médicos Sin Fronteras no tomaba, por ejemplo, partido o bandos, ¿verdad?, cuando hay regiones en el África, por ejemplo, en donde hay niños menores de 12 años, ¿verdad?, que son reclutados a los lores de la guerra, ¿verdad?, llamados en varios países del África. A la fuerza, ¿verdad?, reclutados a la fuerza porque se han dado cuenta que los niños no le tienen mucho miedo a la muerte, ¿no? Son la primera línea, digamos, de ataque. Decían, ¿cómo no tomar partido en una situación así, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba de que si uno se deja llevar, digamos, por ese impulso que es muy humano, va a decir, es mi preconcepto, lo tengo armado, es indignante que, ¿verdad?, niños sean reclutados. Si yo tomo partido en ese momento, pierdo acceso, digamos,
a esas poblaciones, porque MSF no podría entrar nunca más a esas poblaciones, ¿verdad?, que requieren también de la atención. Entonces, no es que no se haga algo, si no se toma partido para poder acceder y brindar los servicios de salud a quien más lo necesita, salvar vidas y aliviar el sufrimiento por un lado, y por el otro lado, denunciar a través de los testimonios de la violación a los derechos humanos que se viven ahí. Pero eso es solo posible hacerlo si uno está dentro de las comunidades, porque uno no va a hablar de lo que alguien más escribió, habla de la vivencia personal de los equipos que están ahí en sitio. Eso cambia realidades, ¿verdad? Eso hace que, ¿verdad?, los gobiernos tomen acciones, ¿verdad?, y hayan transformaciones verdaderas para las poblaciones completas. Y no dejarse llevar por ese ímpetu de decir, no, yo aquí, ¿verdad?, tomo partido y aunque los demás no accedan a la salud. Entonces, bueno, yo resumiendo un poquito, digamos, ¿verdad?, estas vivencias, ¿verdad?, yo me había permitido, a ver si logro, nada más compartir con ustedes algunos elementos concretos, ¿verdad?, que yo sentía que, digamos, que eran lo que habíamos logrado, haciendo la reflexión con estos pueblos y en estas dinámicas. Primero, digamos, tal vez lo que conseguimos con ver oportunidades en donde mucha gente tal vez hubiera visto obstáculos, ¿verdad?, y se hubiese ofendido, fue que logramos revolucionar nuestras propias suposiciones fundamentales que mantenemos muy fuertes, ¿verdad? Nos permitimos salir de esas suposiciones, ¿verdad? Logramos retroceder y desconectarnos del tema específico y nos volvimos a conectar con el entorno local para encontrar esa pregunta que ayuda a ir más allá del abismo que se percibe cuando uno ve un obstáculo, ¿verdad? La desconfianza, el ego, ¿verdad? Estos extranjeros siempre vienen a querer imponer su verdad. Esa era la mirada clásica, ¿verdad?, por ejemplo, que podría ser de una comunidad o de un pueblo indígena, unida a estos indígenas tan malagradecidos, no saben de salud y no quieren aceptar mi proyecto, hubiera terminado en un fin de la relación y nunca hubiéramos encontrado ni aprendido nada, ni innovado, digámoslo, porque de alguna manera se puede innovar de manera conjunta. El otro elemento es que se crearon acuerdos sociales conjuntos que promovieron el surgimiento de nuevos patrones de interacción. Nos permitimos salir de los acuerdos normales y decir, bueno, probemos, ¿verdad?, tal vez nos va bien. Nos atrevimos, creo yo, pueblos y organizaciones, ¿verdad?, a abrir y aumentar, ¿verdad?, esos resultados que íbamos experimentando desconocidamente y a veces teniendo que lidiar con Barcelona, ¿verdad?, y sus imposiciones también, y seguramente las comunidades también, y sus tatamandones o sus grupos de ancianos, ¿verdad? Y lo mismo en la situación que les comentaba de África, y lo mismo nos ha pasado con donantes, etcétera. Esto se puede extrapolar a lo que uno quiera, ¿no? Digamos, esta colaboración conjunta de nuevas relaciones logró generar nuevos encuentros humanos vibrantes. Al final, estos nuevos encuentros se convertían en el aliciente, yo lo sentía, ¿verdad? Cuando llegábamos era querernos ver a los ojos, querernos sentir, querernos darnos un abrazo y sentirnos en paz con la mirada del otro, ¿no? O sea, llegamos a ese nivel, diría yo, digamos, de compenetración. Obviamente nos quedamos ahí casi 3 años, ¿verdad?, trabajando de manera conjunta. Otro elemento que yo quisiera compartir es el de la escucha. Escuchar desde adentro, ¿verdad? Escuchar desde la esencia, ¿no? Sé que ustedes han estado trabajando, ¿verdad?, en este proceso de cómo uno va sintiendo las cosas, ¿no?, a través de su propio cuerpo y el de los demás, ¿no? Digamos, esa escucha hábil, ¿verdad?, a través de la visión clara de las propias suposiciones, permite que el oyente esté completamente presente en la visión del otro, en la verdad del otro, ¿verdad? Esta habilidad de escucha ocurre, de eso se los voy a leer, ¿no?, de tal manera que los individuos se abren a ser transformados por lo que oyen y desarrollan un profundo respeto por el otro y sus ideas, o creando así esta presencia significativa, ¿no? Cuando yo hablaba, digamos, de ese encuentro desde un lugar más profundo, ¿verdad?, esa relación de esencias, en donde se trasciende bastante el ego. Digamos que este tipo de presencia transformadora anima a cada uno a dar lo mejor que tiene, porque hay un reconocimiento del otro, ¿verdad? Yo reconozco que el otro existe, ¿verdad? Y entonces legitimo su presencia. Al legitimizar su presencia, el otro legitima la mía,
Y entonces ahí nos escuchamos desde adentro, desde el corazón, digo yo, ¿verdad? Porque sí, es una escucha desde ahí, mucho más profunda, ¿no? Donde con mucho respeto empiezo a sentir al otro, ¿no? Y hay un elemento fundamental que es el de, yo me doy cuenta que si no estoy dispuesto a ser vulnerable, a abrirme y a estar dispuesto a transformarme en el proceso para transformar la realidad que yo quiero, ¿verdad? Transformar, sea esta de salud pública, ¿verdad? O sea de conseguir los fondos de un donante, lo que sea, no importa. Entonces es un tiempo perdido en el fondo, ¿no? Porque no logro sentir y ver quién es el otro, ¿no? Y el otro tampoco tiene esa oportunidad de verme y sentirme. Entonces nos llenamos de frases y de etiquetas, ¿verdad? De técnicas y tal, y en realidad no se logra generar un proceso, digamos, que fluya desde la luz, ¿verdad? Se queda nada más en una dinámica, digamos, de encuentro de egos, en donde cada uno demuestra lo inteligente y lo capaz que es, ¿verdad? Creo que... Por último, digamos, de este modo, se pone a disposición otro componente esencial, los sistemas específicos de la sabiduría individual y colectiva de cómo gestionar y desarrollar los recursos existentes y potenciales para impulsar la transformación. Es decir, cuando yo me encuentro en la mirada del otro, cuando yo entiendo que el otro tiene una realidad que es diferente a la mía, sin yo renunciar a mi centro, ni renunciar a ¿verdad? A mis convicciones y a mis principios, pero es entender la verdad del otro, quitándome, digamos, mis prejuicios, dejar que surja de ahí, digamos, una conexión más desde la luz. Ahí todos están dispuestos a poner lo mejor que tienen, no las migas o lo que sobra, ¿no? Sino que realmente, digamos, se abre una dinámica, digamos, diferente, ¿no? Con hábitos distintos de conexión con el otro. Y me doy cuenta que ya no me sirve mucho, ¿no? Eso de entrar yo con mis prejuicios y ¿quién será este, verdad? ¿De qué me va a venir a hablar? ¿Verdad? En fin, querer escuchar mis palabras en el otro, ¿verdad? El eco, ¿verdad? De mis palabras en el otro, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir, ¿no? Lo siento si es un poco caótico, ¿no? Pero es mi manera de, es mi manera de comunicarme, ¿no? Y de vivir un poco el mundo, ¿no? Pero, no sé, yo ahora me gustaría hablar mucho, ¿no? Me gustaría dejarles un espacio a ustedes, ¿verdad? Si es que surge alguna pregunta, ¿no? Algo que ustedes quisieran compartir, yo se los agradecería mucho. Aquí es donde viene el intercambio, ¿verdad? Y son las preguntas las que nos hacen crecer y aprender muchísimo, ¿verdad? Así que, o no sé tú, si tú también, Anabel, quisieras que yo aclare algo, ¿verdad? O articule alguna cosa que quedó por ahí perdida, ¿no? Sí, creo que, bueno, estoy viendo las preguntas que están poniendo y me llama mucho la atención que normalmente hacemos preguntas muy similares, pero no sé qué diría, pues hay dos preguntas muy similares que creo que sería muy interesante que contestaras desde tu espacio, que es, ¿qué experiencia anterior crees que ha marcado tu vida para que tengas esta apertura, desarrolles este respeto y estés dispuesto a aceptar a otros que no piensan como tú? La pregunta que es como similar es, ¿cuál crees que fue esa voz interior que te hizo cambiar de actitud y tratar de comprender? Entonces, ¿qué contestarías a qué pasó en ti? ¿Qué hizo eso? Perfecto, ¿me podría repetir la primera? Es que no escuché una parte de la La pregunta. primera es, ¿qué experiencia anterior ha marcado tu vida para que tengas esta apertura, desarrolles este respeto y estés dispuesto a aceptar a otros que no piensan como tú? ¿Y la segunda? Solo para terminar. ¿Cuál crees que fue esa voz interior que te hizo cambiar de actitud y tratar de comprenderte? Me parecen fascinantes las preguntas, por eso digo, uno siempre aprende, ¿no? De las preguntas, ¿no? Que de verdad que me parecen increíbles. Fíjense que cuando venía de regreso para mi casa, ¿no? Pensando en qué era lo que les podía compartir, que tal vez les podría servir en su espacio, justamente se me vino a la mente, ¿no? Cuando varios momentos de mi vida, ¿no? De que era un niño y me di cuenta que me pasó en varias ocasiones con mucha menos conciencia haberme visto que había, tal vez como yo lo siento, los digo con mucho respeto y así se los comparto con toda la convicción del mundo, yo pienso que hay una conspiración universal, ¿verdad? Para que uno logre sacar ese regalo único que uno trae.
Y aunque yo estaba muy perdido, no sabía ni quién era, la verdad le digo, pasé por un tiempo muy difícil en mi vida, por cosas que me pasaron de niño. Mi mamá murió cuando tenía 12 años, ¿no? Nos tocó que vivir un tiempo difícil con mi hermana. Me di cuenta que cuando yo en mi carrera tenía todo listo para ser traumatólogo ortopedista, estaba todo listo, había pasado los exámenes, ¿verdad? En el último momento dije, no, esto no es lo mío. Hubo una voz interior ahí que me habló y tiré todo eso, me trataron de idiota, que cómo iba a hacer si lo tenía todo listo. Y decidí hacer salud pública, ¿verdad? Medicina tropical y meterme más a cuestiones con Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones, ¿verdad? Y me di cuenta después de muchos años que hubiera sufrido como un animal herido si hubiera seguido la trauma, ¿verdad? Con todo el respeto de los colegas traumatólogos, ¿verdad? Porque son necesarios, pero digo, no era mi camino, algo adentro mío me hizo como percibir eso. Yo pienso que la experiencia tal vez de haber perdido a mi mamá muy niño me generó a mí una dinámica, digamos, de, no sé cómo explicarlo, fíjense en palabras precisas, pero como de, nunca, no pude vivir en una familia normal, ¿no? Mis abuelos me criaron un tiempo, después una prima y tal, entonces empecé no sé si fue ahí donde yo sentí, ¿verdad? La presencia del otro sin pasarlo por mis prejuicios, ¿verdad? Yo creo que ese fue un momento que a mí me marcó muchísimo. Eh, Tal vez otra experiencia, digamos, del mismo tipo fue el nacimiento de mi hijo, ¿verdad? Cuando yo vi los ojos de mi hijo por primera vez, fue como una fuerza, ¿no? Profunda que yo miraba ahí, una admiración por estar en este plano existencial, ¿no? Como una pregunta grande, pero con unas ganas de estar aquí increíbles, ¿no? Y ahí me di cuenta, y el primer pensamiento que se me vino fue, el lenguaje es maravilloso porque nos permite coordinar cosas, pero también nos esclaviza los conceptos, ¿verdad? Ya que todos pensemos en un árbol y tengamos una imagen similar. Eso fue lo que se me vino, ¿no? Siendo muy honesto con ustedes, ¿no? Y sin precocinar nada de lo que les estoy diciendo. Yo creo que esas experiencias a mí me marcaron mucho. Luego tengo que decirles mucha la verdad. Cuando yo empecé a generar conciencia de estos procesos, fue un trabajo largo que hicimos con Jim. No sé si todos conocen a Jim Donham, ¿no? Él es parte Todavía, también. todavía no les toca que Ah, esté de invitado, pero bueno. lo conocerán. Bueno, entonces yo, Están bueno, leyendo el libro de Cocinomics, lo escribió él, nada más. Por ahí sí perfecto. se acuerda. Entonces, bueno, hicimos un proceso, ¿no? Con CARE en Guatemala, ¿no? De 3 años, ¿no? De análisis sistémico de la pobreza, que fue, bueno, sí, ahí fue donde yo digo, me permitieron como concretar, ¿verdad? Esas experiencias que ahora les estoy contando, ¿no? Y poderlas ya, digamos, ver con más claridad, ¿verdad? Y realmente, digamos, incorporarlas a procesos de, yo diría, de sentir más que de pensar, ¿verdad? Y poderlos usar como elementos de transformación, ¿verdad? En lo que hemos hecho, digamos, por donde hemos pasado. Y la segunda, perdón, ¿me puede recordar la segunda pregunta? Porque Creo que está muy relacionada, pero es ¿cuál crees que fue esa voz interior que te hizo cambiar de actitud y tratar de comprender? Yo creo que sí, la verdad es que sí están bastante relacionadas, siento yo, ¿verdad? No, sí, no creo honestamente, ¿verdad? Que sea como algo, digamos, no sé cómo explicar, como un ser privilegiado, nada más el que puede ver esto, sentirlo. Yo creo que es cuestión de ser como, de ir abriendo, ¿verdad? Es ese diálogo, tal vez ese espacio interno que a veces lo castramos, ¿verdad? Porque es lo que nos enseñan a castrarnos, ¿verdad? A seguir el reloj, el tiempo y nada más demostrar la cara, ¿verdad? La superficie y no la esencia de lo que somos, porque la vulnerabilidad da miedo, ¿verdad? Solo cuando nos damos cuenta que abriéndonos es cuando logramos escuchar esa voz, ¿verdad? Que a veces surge. Entonces, sí, esa sería Oye, mi Liz, respuesta, ¿no? justo ahorita que estás compartiendo eso, hay otra pregunta que creo que está relacionada con lo que estás diciendo, que dice, hay un sistema y una estructura que nos enseña a ser impositivos, autoritarios, egocéntricos. ¿Cómo desde tu experiencia realmente has logrado neutralizar esa actitud y comprometerte verdaderamente con el otro? Híjole, esta es una pregunta
súper interesante y compleja, diría yo, ¿no? Porque yo no creo que lo haya logrado mucho, para serles muy honesto, ¿no? Es decir, en esas estructuras, ¿verdad? Digamos, de organizativas, digamos, yo no creo que haya tenido, para ser muy franco, demasiado éxito. Les pongo dos ejemplos concretos. En Médicos Sin Fronteras, incluso logramos llegar a desarrollar una masa crítica y un momento, ¿no? En el que se creó un proceso de todas las secciones en Costa Rica para hablar de, digamos, del otro, ¿verdad? O de la otredad, ¿verdad? Un poco entendiendo esto que hablamos ahora, ¿no? Cómo la humildad y la capacidad de ver y legitimar al otro me enseña a mí cantidad y me permite ajustar mis procesos y mis dinámicas, sea la organización que seamos, de manera mucho más rápida, ¿verdad? Y mucho más conectada con el otro. Hubieron discusiones muy grandes, pero al final prevaleció un poco ahí, ¿verdad? La mirada más de la emergencia pura y dura, es decir, ahí no se podrían hacer muchos cambios en ese sentido. Se cambiaron algunas cosas, pero yo diría que fueron más bien cosméticas, para serles muy franco. Luego, digamos, otro espacio que sí fue ese tal vez sí mucho más interesante, digamos, en CARE, y uno parecido también en Oxfam, digamos que ahí sí se invitó a los pueblos, ¿verdad?, que fueran parte de este proceso. Ya no era, digamos, los traductores que habíamos cambiado, ¿verdad?, de alguna manera, sino que estábamos ahí como mediadores, podríamos llamar, como puentes, ¿verdad?, más bien, de alguna manera, pero entonces lograron hablar directamente con la gente. Ahí se creó una dinámica de un diálogo deliberativo, ¿verdad? De decir, partimos de honrar el momento, de empezar a saber quiénes éramos antes de empezar a hablar de las diferencias. Y creo que ahí se lograron procesos bien interesantes, porque estaban tomadores de decisiones de un nivel de mandos medios, diría yo, de las organizaciones, y lograron sentir al otro, ¿verdad? No tanto, digamos, desde la razón, pero sí sentirlo. Y ahí se generaron, digamos, cambios que permitieron, por ejemplo, cambiar las estrategias nacionales del país en las dos organizaciones. Hasta ahí, digamos, ha sido, digamos, yo diría, como el espacio más grande que hemos logrado, ¿verdad? De ese cambio y de esa transición. Más allá, no, ¿verdad? Para ser muy franco. Es difícil, es súper difícil, ¿no? Todavía mantenemos, ¿no?, dinámicas de la razón y el ego, digamos, todavía están sobrevaloradas, diría yo, ¿verdad? Y son las que siguen prevaleciendo, sobre todo en temas de gestión de recursos, ¿no? Así que es difícil cambiar eso. Gracias, Luis. Pero bueno, no les encanta que dice, bueno, casi no lo logramos, pero en CARE y en Oxfam hubo un cambio en la estrategia internacional. Ok. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay muchas cosas, ¿no?, que cambiar, pero acá hay una que me llama la atención, que dice, a ver, no sé si le entiendo bien a la pregunta, ¿quién escribió la primerita? Para ver si puede, porque no me queda clara la redacción. ¿Quién escribió la primera pregunta? ¿Qué dice Yo, cuando? ¿Quién? yo ¿Quién Miriam, leyó? Ah, yo Miriam. sí Ah, que estoy entonces, escribiendo muy mal, pero lo que quería decir es que muchas veces eh, tomamos estrategias distintas para manipular y decimos, sí, nosotros comprendemos y estamos aquí, pero no necesariamente es, no digo que sea el caso, sino que me surgió cuando lo escuché, porque creo que para tener una actitud verdaderamente honesta frente al otro, sí hay que despojarnos de un montón de cosas y cuánto en realidad logramos hacerlo. Mi pregunta era en el sentido de, o nos volvemos tolerantes a la diferencia, no respetuosos, sino tolerantes a la diferencia y emprendemos un diálogo para poder conseguir también nuestros propios objetivos. Tal vez no tiene nada que ver con lo que estás contando, me encantaba escucharte porque yo también trabajé con la cooperación española, yo también trabajé en la Amazonía, yo también soy médica, yo también soy salubrista, yo también boté la cirugía, entonces me he sentido muy identificada, pero sí a veces yo me pregunto cuánto en realidad estamos escuchando, cuánto lo hacemos
O, o sí usamos otras estrategias para conseguir nuestros propios objetivos. A Si mí me quieres, me parece, contestas. pero por supuesto que sí, muchas gracias, ¿verdad? Por la pregunta. Y a veces me parece a mí que efectivamente, ¿no? Podemos cambiar de estrategias o incluso podemos utilizar técnicas, ¿verdad? Muy sofisticadas. Lo están haciendo ahora, ¿verdad? Muchas otras organizaciones también. Pero al final de cuentas, para mí se convierte en un imponer mi verdad, ¿no? Ujú. Pueden haber estrategias y procesos súper sofisticados, ¿no? Que suenen muy bien incluso, ¿no? Pero si mi fin es imponer mi verdad, yo creo que ahí seguimos en el primer nivel, ¿verdad? Digamos, en el nivel muy del me sigo escuchando a mí y quiero oír el eco de mis palabras en el otro, ¿no? Puedo encontrar maneras súper sofisticadas de manipularlo, pero para mí el cambio verdadero tal vez es muy simple, o yo lo veo tal vez, ¿no? Con mucha humildad lo digo, ¿no? Pero es si yo realmente, porque en ese espacio personal ahí no hay forma de engañarse a uno mismo, ¿no? En ese espacio personal en donde uno dice, ¿desde dónde es que estoy aquí, no? Estoy aquí porque veo al otro y estoy dispuesto, yo hablaba de transformarme para transformar, ¿no? Para mí ahí está la diferencia, ¿no? Cuando yo estoy dispuesto a soltar, ¿verdad? Y esas manipulaciones y la rienda de la cuestión y decir, bueno, a ver qué sale aquí, ¿verdad? Es decir, viendo al otro desde la esencia, ¿no? Escuchándolo, poniendo a un lado mis prejuicios, decir, bueno, a ver qué sale de aquí. Y si no sale nada, pues no sale nada, ¿no? O sea, no hay nada seguro, ni siquiera, y, ¿verdad? Creo que es en ese espacio, cuando yo estoy dispuesto a dejarme transformar, a soltar, ¿verdad? A ser realmente vulnerable, ¿no? Eso creo que llegar a ese momento me parece a mí que a mí por lo menos me costó muchísimo, ¿no? No sé, tal vez a otros lo tenga más fácil, pero creo que es justamente en ese espacio, ¿no? En donde logramos realmente ver la luz del otro, ¿no? En donde yo puedo con respeto, porque cuando yo legitimo al otro es porque, claro, ¿no? Estoy escuchando y entendiendo su verdad. Y no escuchando su verdad para que en mi mente súper sofisticada, ¿no? Y tal, manipularlo, ¿no? Para otra vez cumplir con mi objetivo. Si hago eso, nunca salí del primer paso, ¿no? Digamos, si hago eso, nunca estuve dispuesto realmente a transformarme. Creo que ahí no surgen procesos innovadores regularmente, se vuelve a repetir un patrón, porque aunque sean muy sofisticados los medios, se consigue lo que yo quería, ¿no? Que ya lo tenía prefabricado, ¿no? Y entonces, sí, pero estoy totalmente de acuerdo que pasa muchísimas veces, ¿verdad? Y trascender ese proceso y esa dinámica, creo que todos estamos en ese camino, ¿no? Porque no hay blancos y negros aquí, ¿verdad? Pienso que es una cantidad infinita de grises en los que nos tenemos que mover, ¿verdad? Sí. Luis, hay una pregunta que también me llama mucho la atención porque creo que es esta cuestión de cuando de lo que compartías, cuando nos sentimos tan humanos y no sabemos qué hacer con nuestra propia humanidad. Hay una pregunta que dice, es ¿cómo manejaste, cómo luchaste con ese miedo que seguramente sentiste como en algunos momentos? O sea, ¿qué hiciste para manejar ese miedo? ¿Para qué? Para manejar el miedo en todas las experiencias que contaste, lo que ponen aquí es que seguramente hay Sí, momentos en que sentiste miedo, ¿no? pues muchísimo, ¿verdad? Y lo sigo sintiendo, para serles muy honesto, ¿no? Los miedos están ahí, ¿verdad? Y tal vez yo diría que el reconocimiento de ese miedo, ¿verdad? Es decir, otra vez para mí yo siento que un elemento, digamos, fundamental de transformación es la humildad. Yo pienso que cuando uno realmente puede ser humilde y decir, sí, tengo mucho miedo, cuando uno logra reconocer ese miedo, el miedo ya no lo paraliza a uno. Yo pienso que lo paraliza a uno y lo hace, digamos, no seguir, ¿verdad? A su corazón y a lo que, y a esa, digamos, ese llamado, a esa fuerza más profunda, es el no reconocimiento del miedo y querer escapar y huir de él, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a buscar una serie de salidas o de acciones que pertenecen mucho al ego, ¿no? A mi cabeza, ¿no? Lo que aprendí, lo que, no.
¿verdad? La desconfianza, etcétera. Y yo creo que cuando uno logra reconocer el miedo, decirle, tengo mucho miedo, esta es una situación compleja, ¿no? Es para mí el primer paso, ¿no? Desde donde uno logra paz en ese instante, ¿no? Y esa claridad, siento yo, que es la que le permite a uno de repente ver otras opciones, ¿verdad? O a veces ver oportunidades donde otros miran obstáculos. Pero yo siento que este proceso va muy ligado con el reconocimiento otra vez del otro, ¿verdad? No, yo no creo que sea un acto nada más individual, ¿verdad? Sino que es siempre colectivo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Me hicieron pensar, ¿no? Estaba en Somalia, por ejemplo, ¿no? Con grupos muy violentos, ¿no? Que entraron a nuestro campamento a robar la comida y tal. Yo pensaba que éramos un equipo de 5 personas, ¿no? Con hombres y mujeres que estábamos ahí, o sea, en la seguridad de la gente que estaba allá. E inmediatamente me puse a pensar que el reconocimiento del otro a través de los diálogos que hayamos mantenido en los pueblos en donde trabajábamos, hicieron que respetaran nuestra integridad física. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estaba con los pueblos países, ellos tenían mucho miedo también, porque yo llegaba de afuera y sus experiencias han sido terribles, ¿verdad? Sin embargo, no los paralizó el miedo, ¿verdad? Es decir, creo que siempre estos procesos son colectivos. Ahora, es para mí el reconocimiento con humildad de sentir el miedo, de reconocerlo y ver a qué le tengo miedo, ¿no? Es lo que me hace salir del cuartito del ego y me hace entrar entonces en un diálogo más profundo, ¿no? Con mi esencia. Poder ver, bueno, aquí puede que surja algo. Y perder, ahí sí, el miedo a intentarlo, ¿verdad? A por lo menos probarlo, a no sentirme agredido porque la gente no hace lo que yo quería, ¿no? O no sentirme agredido porque ay, no soy tan inteligente, porque el proyecto que hice no era tan bueno, ¿no? Y ellos me quieren cambiar. Es decir, creo que es en ese momento el reconocimiento del miedo que permite trascenderlo, ¿verdad? Dándole su espacio y su lugar, pero no dejando que nos paralice, ¿verdad? Es ahí donde surgen, creo yo, las nuevas miradas, ¿verdad? Por lo menos las ganas de soltarse sin saber muy bien lo que hay ahí abajo. ¿Sí? Gracias, Luis. Pues mira, ya sé que ya casi se nos acaba el tiempo que tú podías estar con nosotros. Hay una pregunta que me llama la atención. Ya todos quieren saber entonces qué sucede con esta comunidad. Que preguntan, ¿cómo te ha ayudado la comunidad Vibrancy a integrar y colaborar de manera diferente y transformadora con las comunidades? Ya empezaste a platicar un poquito hace ratito que mencionaste a Jim. Pero preguntan un poco de el estar en esta comunidad que te ha aportado, ¿no? a esto que vives. Pues miren, dos cosas, digamos, como muy, muy claras para mí. La primera es haber generado la conciencia de estos procesos, ¿no? Haberles puesto sentido, diría yo, ¿no? Haber concretado, digamos, cuáles eran los elementos, ¿verdad? De esa luz, de ese diálogo interno, ¿no? De esos procesos de transformación, ¿no? De esas etapas por las que había muchas de ellas pasado, ¿verdad? Y otras que las viví en el proceso de transición en el proyecto de Cara, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como es generar esa conciencia, esa claridad y esa lucidez, ¿verdad? Creo que esta comunidad me ayudó muchísimo para eso. Y lo otro, ¿cómo decirlo? Fue el espacio de no dar nada por sentado, ¿no? Como honrar cada minuto del tiempo que estamos aquí, que estamos viviendo. Yo por eso hablaba al inicio que estos son momentos mágicos, ¿no? Porque vienen preguntas fascinantes, las que ustedes me han hecho, ¿no? Estas yo ahorita me las anoto porque me hacen a mí meterme en otros procesos que nunca he vivido antes o que no había pensado ni siquiera en ellos, ¿no? Entonces es mantener como esa luz de siempre escuchar las preguntas más allá del contexto, ¿no? Más allá de la razón, más allá de lo que, sí, ya sé lo que me quiere preguntar. No, ¿qué va? Es dejarse sorprender y fascinar por ese momento que voy a vivir. No, esto ya lo viví porque es un proyecto parecido al que yo ya hice, o sí, esto ya sé. No, es decir, no dar por sentada las cosas. Creo que ese otro elemento, fíjense que me tiene hoy a mí aquí, ¿verdad? Ahora les cuento que estoy trabajando en la Universidad de McGill en Montreal
intentando de, bueno, aquí se llama la mirada descolonizadora, la investigación participativa, ¿verdad? Los nombres y los adjetivos les podemos poner cualquiera, pero la comunidad me sirvió a mí para entender que si yo empiezo a hablar con conceptos, ¿verdad?, que de alguna manera definen al otro desde mi mirada, ya lo estoy encajonando, ¿no? Entonces mi rol aquí ahora es justamente cómo trascender esas miradas, ¿no? Cómo empezarnos a ver que todos tienen alguna verdad y que cuando logramos, digamos, llevar a los métodos de investigación hacia esos procesos mucho más abiertos, sin estarnos limitando a métodos y tal, ¿verdad? A métodos, digamos, tan cerrados que solo a unos les hace sentido y a otros no. En ese momento, ¿verdad? Estamos innovando de una manera brutal ahora, ¿verdad? Los temas de la investigación. Entonces, les pongo este ejemplo, digamos, como un espacio que me ha servido mucho a mí, ser parte de esta comunidad, ¿no? Y para decir, aunque no, digamos, yo, y eso tiene que ver conmigo, yo, mea culpa, no he sido muy regular, ¿verdad? Y no he mantenido un proceso, digamos, una dinámica, ¿verdad? Porque ellos siempre me han invitado, ¿verdad? Y me han hecho parte de muchos procesos importantes. Nunca he quitado, digamos, del dedo de la llave, ¿no? Siempre he estado ahí cerca, sea con Anabel, con Jim, ¿verdad? Con Patrick hace poco también, no, con Christophe, perdón, hace poco. Es decir, a mí me sirve mucho, ¿no? Para mí es como, me hace no perderme, digamos, otra vez en la razón, ¿verdad? Y volver a los caminos trillados, ¿verdad? Hay muchos caminos trillados, ¿no? Hay muchos caminos ya cuadrados, ¿verdad? Que son los que nos someten organizaciones, academias, en todos los aspectos, los códigos sociales de cada día, ¿no? Entonces, esas dos áreas son las que yo les comparto que me ha servido a mí la comunidad para incluso, ¿verdad? Cuando hemos tenido algunas dudas o ideas que de querer compartir procesos, incluso proyectos de manera conjunta, ese es otro espacio interesantísimo, ¿no? Que siempre ha estado abierto ahí desde la comunidad, ¿no? Para armarse, ¿verdad? Así que eso es. Muchas gracias, Luis. Te digo, pues a mí siempre me encanta escucharte y escuchar lo que traes tú, todo completo. Entonces, bueno, no sé si quieren abrir sus micrófonos y agradecerle a Luis como en los poquitos minutitos que nos quedan con él. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y muchas gracias, Luis, muy interesante. Gracias por compartir. Gracias. Para nada, a ustedes muchísimas gracias, ¿no? Por permitirme estar este momentito con ustedes y, ¿verdad? Y decirles que fue muy aleccionador, se aprende muchísimo. Gracias por sus preguntas. Y gracias Luis. Y pues de todas maneras nos vemos la próxima semana. Luis. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Mucha suerte. Sí, gracias. Sí, y por acá una persona más dice que ojalá y luego nos toque colaborar juntos. Eso sería genial, yo más que feliz. Coincido, ojalá podamos colaborar juntos. Fantástico. Sí. Me encantaría, ¿no? De verdad que sí. Sí. Así que un fuerte abrazo, mucha suerte, que esté muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Y abrazos a tus mujeres. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.